Por eso creo que es más pensar en un valle de hidrógeno del sur, más que solamente Arequipa, ¿no? Entonces Arequipa, Moquegua, digamos, pueden ser, entre los dos puede conformarse un gran hub o valle de hidrógeno donde se puede producir y consumir también importantes cantidades. Bienvenidos a Encuentro Hoy. Mi nombre es Rolando Vilca Vegaso y en esta oportunidad estamos acompañados del ingeniero Daniel Cámara, presidente de la Asociación Peruana de Hidrógeno. Don Daniel, bienvenido. Rolando, ¿cómo estás? Qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Ingeniero, hoy en día se está hablando de esta tendencia del hidrógeno verde y es importante también un poco destacar la potencialidad que tiene Arequipa justamente para producir el hidrógeno verde. Pero primero quisiera preguntarle, ¿por qué es importante hoy en día hablar del hidrógeno verde? Mira, en general, así como todo el mundo, el Perú, las empresas y las personas, hoy tenemos un compromiso muy grande para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Ya? El nivel de toneladas de emisiones de CO2 al cual hemos llegado puede estar complicando el desarrollo futuro, digamos, ¿no? Entonces, todos los estudios demuestran que en esta década nosotros tenemos que reducir, en general el planeta, ¿no? Tiene que reducir aproximadamente el 45% de las emisiones actuales, ¿ya? Para que en el futuro el calentamiento global no supere el 1.5 o los 2 grados centígrados. Pues si superas eso, digamos, los efectos van a ser irreversibles, ¿no? Entonces, debido a esa necesidad es que las energías renovables, la electromovilidad, el hidrógeno, entre otros, son palancas para descarbonizar estos sectores donde efectivamente se está produciendo emisiones, ¿no? El hidrógeno, es decir, surge como un combustible alternativo. Surge como, más que un combustible, es un vector energético, ¿ya? El hidrógeno, digamos, dicho sea de paso, es la sustancia que más abunda en el planeta. Lo que más tenemos es hidrógeno. Así es. Solamente que no está en forma libre, ¿no? En muy pocos lugares todavía con poco desarrollo donde está en forma liberada, pero normalmente está en forma asociada. Está en el agua, por ejemplo, está en la biomasa, está en los hidrocarburos. Entonces, lo que hay que hacer es, o lo que se hace en el mundo es utilizar diferentes técnicas para extraer el hidrógeno de esas fuentes. En el caso peruano y en particular de Arequipa, hablamos de proyectos de obtención del hidrógeno a partir de un proceso de hidrólisis del agua de mar en este caso. Sí, electrólisis, ¿ya? Que es un proceso a través del cual uno le inyecta energía eléctrica al agua y el proceso químico hace que se separen las moléculas de hidrógeno y oxígeno. Y una vez separadas ya lo utilizas en diferentes aplicaciones, ¿ya? Pero también el Perú puede producir hidrógeno a partir del reformado del gas natural, ¿ya? Y poniendo digamos, una etapa adicional que te permite capturar el CO2 que se genera ahí y no se libera al medio ambiente. Y también a partir de la biomasa que existe en diferentes partes del Perú a través de procesos de biogás o de regasificación o de fermentación producir hidrógeno. Entonces todo ese hidrógeno va a ser una palanca y te va a permitir ¿qué cosa? Reemplazar primero los combustibles fósiles líquidos. Y que son los más contaminantes. Que son los que más emisiones generan. Y que además en el Perú, por ejemplo, en el Perú uno de los sectores donde más se emiten emisiones de CO2 es el sector transporte. Entonces, en el mundo ya en el transporte se utiliza el hidrógeno, ¿ya? Y las únicas, digamos, los únicos residuos que genera el hidrógeno es vapor de agua, o sea, no genera CO2. ¿Ya? ¿Y en este momento hay algún país que haya incorporado en este momento hay combustible? trenes, por ejemplo, hay muchos trenes en Europa, hay trenes en Estados Unidos, y para que tengas una idea, hace un par de meses se lanzó un tren en Estados Unidos que recorre cerca de 2.800 kilómetros con una sola carga de hidrógeno. O sea, cargas, así como uno inyecta gasolina o diésel, inyectas hidrógeno, cargas y el tren puede recorrer 2.800. Entonces, Perú tiene muchos planes de desarrollo de trenes, entonces eso puede ser una buena opción, ¿no? Entonces a futuro utilizar el hidrógeno, pero también se va a utilizar en el transporte minero y aquí es donde la región de Arequipa juega y el sur, el sur en general, ¿no? O sea, fíjate, el transporte minero hoy se hace con diésel.
¿ya? No solamente digamos, estos camiones que operan en la minería de tajo abierto, sino también en los camiones que te permiten transportar el mineral desde la operación minera hasta el puerto. Así es. ¿Ya? Todo eso se puede reemplazar con hidrógeno. Inclusive el barco que va a llevar, digamos, hacia otras partes del mundo puede producir con amoníaco producido a partir de hidrógeno. Entonces, fíjate el nivel de descarbonización que puedes lograr. En este momento en el Perú ya existe alguna industria que esté produciendo hidrógeno verde como tal. Por supuesto, mira, no, es más, Perú es pionero en la producción de hidrógeno de bajas emisiones. Por ejemplo, en Perú, en la zona en el Cusco, Industrias Cachimayo, produce hidrógeno a partir de un proceso de electrólisis con energía renovable, ¿no? Produce hidrógeno, produce amoníaco, produce nitrato de amonio y produce, nitrato de amonio grado ANFO, que es para explosivos para la minería también. O sea, la minería ya podría estar utilizando ahora explosivos que provienen de una producción renovable. Podría utilizar sus camiones de forma renovable. El hidrógeno también puede producir vapor que se utiliza en la minería. Los buses de transporte personal también deberían funcionar con hidrógeno. Entonces tú vas descarbonizando toda la minería, ¿no? El transporte terrestre, el transporte, por ejemplo, entre Lima y Arequipa podría hacerse con hidrógeno, ¿no? En el caso de Arequipa se hablan ya de 2 proyectos para producir hidrógeno verde, ¿no? El caso de la empresa sudafricana Phelan Energy y también Verano Energy. En el caso de Phelan se habla de $2.500 millones más o menos de inversión, y en el caso de Verano Energy de más de $12.500 millones, ¿no? Estos son los proyectos, digamos, más cercanos, por así decirlo. El primero ya estaría solicitando incluso el uso de tierra, cerca de 4.000 hectáreas en las Pampas de La Joya, y ya se ubicaría ahí una central fotovoltaica, que es la energía que usted decía que se necesita para el proceso de electrólisis del agua, justamente en este caso el agua de mar, que se utilizaría cerca al puerto de Matarani, y también se necesita un puerto obviamente para exportar este combustible, ¿no? Porque si bien usted ha dicho, se puede utilizar este combustible en el transporte en general, ¿no? Se necesitan vehículos adaptados a esto y un gran parque automotor que esté acondicionado, digamos. Lamentablemente en este momento ese es un países en desarrollo, ¿no? son los que ya sí pueden utilizar el hidrógeno verde, y tal vez la mayor proporción del hidrógeno que se produzca en Arequipa y en el Perú podría ser exportada en lugar de ser utilizada en el mercado interno. Mira, a ver, hay muchas cosas en tu pregunta y de verdad te agradezco porque primero, un primer elemento es que en realidad el nivel de inversiones que se requiere para una industria del hidrógeno es muy grande. Entonces tú necesitas una demanda también grande, ¿no? Así es. Entonces, si uno quiere abastecer aún la demanda del sector minero, el sector transporte, fertilizantes que el Perú necesita, por ejemplo, entre otros, la industria química, etcétera, hay diferentes, la industria de cemento, la industria de acería, en todos ellos puede jugar un papel importante el hidrógeno, ¿ya? En el mercado interno. Pero sin embargo la infraestructura que necesitas son de grandes. Estos proyectos que has mencionado es energía intensiva, no es muy grande. Entonces necesita exportar la mayor cantidad, ¿no? Entonces por eso es que también la experiencia que tenemos con el gas natural, con exportación, nos ayuda y digamos tener mejores elementos para pensar, digamos, en proyectos de gran envergadura que nos permita exportar grandes cantidades de hidrógeno o amoníaco y abastecer el mercado interno. ¿Ya? Ese es un primer elemento. El segundo elemento es que efectivamente, por ejemplo, si queremos utilizar en el transporte se necesita cambio tecnológico, necesitamos vehículos que estén preparados para utilizar todo, porque en realidad ya no va a haber el proceso de combustión. Así es. Van a ser celdas de combustible, ¿no? Que funcionan con un tanque de hidrógeno, que les va inyectando hidrógeno, y las celdas de combustible hacen el mismo papel que hace una batería de manera similar, ¿no? Para un vehículo eléctrico, por ejemplo, ¿no? Entonces no tienes combustión, ¿ya? Pero entonces toda esa nueva tecnología de uso podría estar el 2030. Nosotros en H2 Perú creemos que más o menos hacia esa fecha podría comenzarse a utilizar el hidrógeno, no tanto exportación como el mercado interno, pero para eso necesitas empezar ahora, por eso es que se está hablando de ahora. Son 5 años, ponle en promedio, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que entonces, pero hay un camino previo, ¿ya? Y que no se habla mucho, que es los combustibles sintéticos, ¿no? Que es una combinación de hidrógeno verde con captura de CO2.
Entonces tú puedes producir gasolina sintética, puedes producir diésel sintético, puedes producir etanol sintético, puedes producir todo mezclando hidrógeno verde con captura de CO2 que hoy... O sea, digamos, ese sería el paso previo. Claro, porque eso puedes utilizar, esos e-combustibles que le llaman, puedes utilizar en tu auto hoy día, por ejemplo. No, O sea, no se necesitas cambiar necesitaría nada. una conversión. Exacto, ¿no? Por eso es importante saber eso, ¿no? Que no lo hemos mencionado ahora en el panel, pero ese es un camino previo que están siguiendo muchos países, ¿no? Ahora, ¿usted ve que Arequipa reúne todas, digamos, las características y condiciones para propiciar y atraer estas inversiones? Reúne muchas condiciones, ¿ya? Muchas condiciones, pero hay que complementar con otras más, ¿no? De hecho, ¿Qué es lo que le falta? yo pensaría que en realidad, primero hay que generar una magnitud de demanda relevante, ¿no? Por eso creo que es más pensar en un valle de hidrógeno del sur, más que solamente Arequipa, ¿no? Entonces Arequipa, Moquegua, digamos, pueden ser, entre los dos puede conformarse un gran hub o valle de hidrógeno donde se puede producir y consumir también importantes cantidades de hidrógeno. Eso Pues está toda la vinculado al minería, tema de la actividad minería. exacto, ¿no? Pero no solamente minería, como te digo, o sea, está en los otros en los otros sectores, cemento, acería, fertilizantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Pero hay que pensar cómo, y aquí creo que es el trabajo justamente de estas compañías que están mirando a Arequipa, es cómo pueden generar a través de procesos de electrólisis de una manera muy competitiva y de manera permanente. Porque si solamente piensas en una planta solar, tienes energía solamente cuando hay sol. Así es. Pero necesitas más energía en las otras horas del día, porque el amoníaco necesita una industria que produzca de manera continua para poder exportar a precios competitivos, si no lo van a hacer desde otros países. Claro. O sea, puedes hacerlo con sol, pero de repente si no tienes precios competitivos, el mundo te va a ganar. Chile va a producir más barato, de repente Colombia, Brasil. O sea, es decir, hablamos de promover también industria de generación eléctrica, eólica, digamos, térmica, como se ha hablado, ¿no? Por eso que tiene que haber hidroeléctricas, ¿no? O hidroeléctricas reversibles, que son otras formas de producir. Claro, ¿no? el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, en esta versión de Cara, hablaba de que Arequipa tiene 13 proyectos de generación de energía, entre eólica, solar y hasta térmica. No, y en realidad Arequipa tiene un potencial mucho más grande que eso, ¿no? O sea, seguramente en el tiempo van a ir apareciendo más proyectos. A nivel de políticas de Estado o políticas, digamos, regionales, ¿usted ve que existe todo lo necesario para agilizar estas No, hay inversiones? que complementar, ¿no? Nosotros desde H2 Perú estamos, digamos, nuestro objetivo es promover el desarrollo de la industria del hidrógeno, ¿no? Entonces colaboramos mucho con estudios, con propuestas legislativas, ¿no? Nosotros hemos propuesto la ley, digamos, hace varios años. Ahora estamos terminando de trabajar en el reglamento que vamos a proponer, el reglamento del hidrógeno. Somos ahora secretarios de INACAL para el hidrógeno, o sea, las normas técnicas de calidad, de seguridad, porque el hidrógeno, ojo, también, al igual que el gas natural, es volátil. ¿Usted cree que se necesita algún incentivo tributario para propiciar su consumo y su masificación? A ver, si uno no hace nada, naturalmente los costos de las energías renovables van a ir bajando. Los costos, digamos, de las plantas de desalación van a ir bajando. Los costos de los electrolizadores van a ir bajando, ¿ya? Y eso puede ser que después del 2030 ya realmente sean competitivos. Pero si tú quieres acelerar un poco, que es lo que están haciendo algunos otros países, y el ejemplo más claro es Estados Unidos. Estados Unidos a finales del año 22, ¿no? El gobierno del presidente Biden sacó una regulación para generar incentivos de producir hidrógeno con diferentes formas, pero que sean de bajas emisiones, ¿no? Con electrólisis, con reformado el metano, con biomasa, etcétera, etcétera, de tal manera que él provoque que ahora se comiencen a construir las plantas y no esperar al 2030. ¿no? Bien, entonces eso es lo que puede pasar. Muchas gracias por este panorama y saber justamente las potencialidades que tiene Arequipa y qué es lo que está pendiente por agilizar este tipo de inversiones. Muchas gracias. Con nosotros estuvo el ingeniero Daniel Cama, presidente de la Asociación Peruana de Hidrógeno y además ex viceministro de Energía. Nosotros volvemos la siguiente semana con otra edición de Encuentro Hoy. No dejen de seguirnos a través de nuestro portal web de encuentro.p. Hasta la próxima.